Muy buenos días, maestros de libertarios. El propósito o el norte al cual vamos a apuntar el día de hoy es planear estratégicamente los emprendimientos de los chicos y revisar pues, los horarios que desarrollaron la semana anterior. Esta sesión va a ser muy importante porque por fin vamos a materializar todos los emprendimientos en la vida real. Vamos a darles herramientas a los chicos para que planeen estratégicamente sus emprendimientos con base en los ámbitos temáticos de los emprendimientos individuales, familiares, comunitarios, comerciales en redes y redes de mercadeo. Ellos el día de hoy van a estructurar todos sus objetivos, metas, indicadores, actividades responsables, ya que pues lo que no se mide y no se trabaja pues no se va a mejorar. Entonces por eso va a ser tan importante la sesión del día de hoy, porque les vamos a dar herramientas de planeación para que puedan desarrollar de mejor manera su emprendimiento. Para lograr este propósito tan importante vamos a desarrollar un reto. El reto se llama la Torre de la Vida. Los chicos lo que deben hacer fundamentalmente es estructurar una torre con vasos. Entonces lo primero que hacemos es entregarle a cada estudiante un vaso. Los estudiantes deben crear una torre de 15 pisos con los vasos. En el primer intento ninguno de los estudiantes puede hablar, todos tienen que estar callados y todos los vasos deben hacer parte de la estructura, no se vale que haya un vaso independiente de la estructura. Y no se vale que un vaso dentro de otro vaso sea un piso, ¿sí? Como meter todos los vasos dentro de un solo vaso no es un piso de la torre. En el primer nivel no tendrán tiempo para planear, solamente se les va a preguntar cuánto tiempo necesitan para ejecutar y el tiempo no puede ser mayor a 5 minutos. Tienen solamente 3 intentos, si se cae algún vaso todo el equipo tiene que volver a empezar. Apenas acaben los 3 intentos pues obviamente no lo van a lograr. Se les dice que si necesitan tiempo para planear, se les pregunta cuánto tiempo y pues máximo se les puede dar 5 minutos. Después de eso se realiza como la retroalimentación del reto. La retroalimentación se tiene que centrar fundamentalmente en la planeación, en demostrar la importancia de la planeación, ¿sí? Y la planeación va mucho más allá del tema del emprendimiento que están desarrollando los chicos, porque la mayoría de la gente no planea casi nada en su vida, digamos, la mayoría de la gente no se hace preguntas importantes para poder ser ingenieros de su propia vida. La mayoría de la gente, de las pocas decisiones que toma en la vida, es de pronto qué carrera va a estudiar, si va a hacer una maestría y ese tipo de cosas. Pero nunca esa es una decisión cognitiva y no afectiva. La gente no se piensa, por ejemplo, cuál es su proyecto de vida laboral. Sí, es decir, va a ser desempleado, lo cual es terrible porque te deprimes y te suicidas, o va a ser empleado, una persona que sigue un horario y dentro de los empleados están los obreros, o los técnicos, o los tecnólogos, o los profesionales. Entonces, como de las pocas decisiones que toman. Van a ser autoempleados, que ya requiere un nivel más de exigencia, de autonomía. Van a ser empresarios, que ya requieren de competencias ya con los otros y con influir en grupos humanos. O va a ser inversionista. Sí, como que no se hacen esas preguntas, ¿cuál es mi proyecto de vida laboral? Tampoco se han preguntado sobre su proyecto de vida afectivo. Uno podría estructurar su proyecto de vida teniendo en cuenta 6 niveles distintos. Uno podría quedarse solo, lo cual es terrible porque se deprime y se suicida, por lo menos cómprense un perro. O podría ser buen compañero de trabajo y buen hermano, es decir, desarrollar roles sociales que no implican un nivel de elección, o pasar al siguiente nivel, que es tener amigos íntimos, es decir, alguien al que le puedan contar sus cosas y al que él le pueda contar las suyas. O puede pasar al siguiente nivel, que es tener amantes, es decir, asumir la complejidad de la sexualidad. O pasar al siguiente nivel, que es ser novio de alguien, es decir, asumir niveles de exclusividad y compromiso, es decir, ser fiel. Si usted no es capaz de ser fiel, pues no se meta a tener ese tipo de relaciones. O pasar al siguiente nivel, que es ser pareja de alguien, es decir, asumir la complejidad de la convivencia. O el último nivel, el más difícil y con más probabilidades de fracasar, casarse y tener hijos. Eso es solamente apto para superdotados afectivos. En Libertarios queremos que los estudiantes aprendan a planear estratégicamente muchos de sus aspectos en la vida. Y pues dependiendo del emprendimiento que han escogido, la idea es que puedan estructurar una planeación estratégica con objetivos, metas, indicadores que les permitan que ese proyecto de emprendimiento que desarrollaron, ya sea individual, familiar o comunitario, lo que sea, o comercial,
tenga metas claras, tenga objetivos claros, semanalmente se pueda medir y podamos mirar el avance que han tenido los estudiantes. En fin, queremos que, digamos, la planeación estratégica sea un ámbito muy importante, no solamente para emprendimiento, sino para su vida en general. La riqueza que vamos a desarrollar el día de hoy es digamos, el procedimiento para hacer una planeación estratégica. Lo primero que van a hacer es colocarle nombre a su emprendimiento. Ellos debieron haber elegido entre los 6 niveles de emprendimiento, le van a colocar un nombre. Lo segundo que deben hacer es redactar los objetivos. Un objetivo se redacta con un verbo en infinitivo y lo acompañan con el tipo de emprendimiento que se van a desarrollar. Y escoger el ámbito temático que está relacionado. Por ejemplo, desarrollar un emprendimiento individual con énfasis en resolución pacífica de conflictos, si ese es el tema que quieren desarrollar. Recuerden que para emprendimientos individuales están unos ámbitos temáticos. Para familiares son los mismos ámbitos temáticos que para los individuales. Los comunitarios tienen otros ámbitos temáticos, entonces tienen que relacionar cuál es el énfasis que van a tener. Luego de tener los objetivos, se redactan las metas en función de esos objetivos, teniendo en cuenta que deben ser medibles, cuantificables, observables. Por ejemplo, en este emprendimiento que es, pues digamos, desarrollar un emprendimiento individual con énfasis en resolución pacífica de conflictos, lo que se debe hacer es identificar, por ejemplo, la meta es para que, no sé, en abril del 2016, el 13 de abril del 2016, se van a identificar 3 propuestas que han tenido éxito para la resolución pacífica de conflictos en grupos poblacionales parecidos al mío. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en colegios de estrato 4, ¿cuántas propuestas de emprendimiento existen? En colegios que yo conozco, en otros colegios parecidos al mío, ¿cuántas propuestas de emprendimiento puedo yo estructurar? Listo, esa es como la primera parte de la riqueza. Luego se deben redactar los indicadores utilizando la siguiente fórmula matemática. Arriba se van a colocar las actividades que se realizaron en la semana. Abajo se van a colocar las actividades que se planearon esa semana. Y eso se va a multiplicar por 100. Se dividen entre esas dos y se multiplican por 100. Entonces, por ejemplo, yo tenía en mi meta anterior, tenía que recopilar 3 actividades. Ese era lo que yo había planeado que iba a hacer, 3 actividades, ¿verdad? Y arriba voy a colocar 2 actividades recopiladas o una, pues dependiendo de las que yo haya recopilado. Y hago la división. Por ejemplo, si fueron 3 actividades planeadas por dividido en 3, pues eso me da 1 y eso lo multiplico por 100. 1 por 100 pues nos da 100, es decir que alcancé la meta. Si fueran 2 actividades planeadas, por ejemplo, que yo haya desarrollado, entonces yo saco mi calculadora y digo, listo, entonces si yo solamente hice 2 y esto lo divido por 3, eso me da 0.66 por, esto lo multiplico por 100 y eso me da que esta semana yo llegué al 66%. ¿Listo? Entonces ese es otro ejemplo. O por ejemplo, no, yo tenía que hacer 3, pero solamente hice 1. Entonces 1 dividido en 3, eso me da 0.33 y eso lo multiplico 0.33 por 100 y eso quiere decir que yo llegué al 33%. ¿Listo? Esa es una forma sencilla para sacar el nivel de indicadores que yo... Entonces mi nota de esta semana sería 33. De 1 a 100 sería 33, o sea, me saqué 3, de 1 a 10, ¿sí? Entonces, de esa manera es como los vamos a medir a los chicos. O sea, los chicos se van a medir en función de sus propios resultados, no en función de la carreta, no en función de resolver exámenes, sino en función de su propio desempeño en la vida real. ¿Listo? Dependiendo de lo que hayan desarrollado esa semana. Por eso es tan importante los indicadores. Luego de eso se redactan las actividades. Entonces, por ejemplo, para desarrollar esta actividad, para poder encontrar esas 3 propuestas, voy a buscar internet, o voy a preguntarle a maestros, o voy a buscar premios de iniciativas en resolución de conflictos. En fin, hago una lista de actividades que se me ocurran que debo hacer para poder cumplir esa meta. Luego de eso, me coloco otra actividad, por ejemplo, busco autores que tengan iniciativas y los entrevisto, bueno, hacía parte de la anterior.
¿Listo? El siguiente punto es asignar los responsables y la fecha. Entonces, por ejemplo, a Camila Jaramillo, pues, entonces, como era individual, no sé, tendría que ser esta persona solamente, pero bueno, si estuvieran en emprendimientos comunitarios o emprendimientos comerciales, se colocaría el nombre de la persona, la fecha y pues qué actividad van a realizar. Se asignan los recursos necesarios, por ejemplo, para poder hacer esta actividad necesito un computador, internet y un celular con minutos para poder llamar a los profesores para preguntarles cosas o algo así. Después de asignar los recursos, lo que haremos es desarrollar el formato de seguimiento semanal de sus emprendimientos. Resulta que todas las semanas de ahora en adelante, la primera hora de Libertarios se va a enfocar en evaluar los emprendimientos. Sí, se van a evaluar los emprendimientos con una didáctica particular, pero es decir, todas las semanas vamos a evaluar la capacidad que tienen para planear, la capacidad que tienen para ejecutar eso que planean, la capacidad para colocarse metas y lograrlas y la capacidad de estructurar todas las actividades dentro de su horario. ¿Listo? Entonces estas van a ser digamos, la próxima semana hay evaluación y la evaluación es sobre esto. Sobre el número de actividades que planean en la semana, sobre el número de actividades ejecutadas en la semana, sobre las metas de cumplimiento de cada meta, sobre su horario, sobre qué hizo en su hora de planear, qué hizo en su hora de leer, qué hizo en su hora qué aprendió en esa hora de lectura y qué aprendió digamos, en la hora de escuchar el audio. Recuerden que todos los horarios que tienen ustedes deben tener una hora para pensar, una hora para planear, una hora para leer sobre su emprendimiento, sobre los libros que tenemos en el plan lector de Libertarios, una hora para escuchar audios y por lo menos 2 o 3 horas para ejecutar su propio emprendimiento y desarrollar las metas que se colocaron. Entonces, semanalmente se les va a medir eso se va a hacer en la primera hora de aquí en adelante y en la segunda hora se va a desarrollar un reto de ecuación exponencial pues para poder desarrollar todas las habilidades como emprendedores que necesitamos de ustedes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque la próxima sesión se va a tratar de eso. Deben planear deben ejecutar esta planeación estratégica y se van a evaluar estos emprendimientos. Nosotros proponemos 5 minutos por emprendimiento si son 24 grupos, pues porque las 2 horas se van a dedicar a eso, a evaluar los emprendimientos. Pero si no es así, pues se distribuye dependiendo del número de grupos que salgan el tiempo solicitado. Máximo pueden ser 24 grupos, pues porque no nos alcanzaría el tiempo de a 5 minutos y ya menos de 5 minutos es muy difícil evaluarlos. Pero es básicamente eso, máximo 24 grupos para que en esas 2 horas se puedan evaluar todos los 24 grupos, cada uno en 5 minutos. Entonces, esperamos que les haya servido esta planeación del día de hoy. Nos veremos en el futuro.